Lo que estaba hablando de las licitaciones. ¿Recibiste la última denuncia que estaban presentando en las cámaras, los gremios organizados del sector del libro, Del como la libro, Cámara del sí, Libro, sí, el CAPEL, la CLAP, la Academia de la Lengua Guaraní? Realmente lamentable, Francesco, audiencia. Se llamó una licitación. El año pasado el programa Ñeverí permitió que participen editoriales, librerías, escritores independientes, más de 39 oferentes. Este año apareció una licitación, y lo estamos haciendo público, el 20 de noviembre. Se publicó a través de la página de la Organización de Estados Iberoamericanos en un convenio con Itaipú y el Ministerio de Educación y Ciencias. No tuvo difusión a través del portal oficial de contrataciones públicas. La apertura de sobres y cierres del llamado se programó para el 1 de diciembre del 2025. Imagínate, se publica el 20 de noviembre, casi 10 días, pero hay muchas cosas más graves todavía. Un periodo corto, el plazo previsto para la entrega del contrato adjudicado contempla apenas 30 días. O sea, vos en 30 días tenés que hacer el libro, tener la impresión y... No, acá viene lo más... Imagínate, las especificaciones técnicas detalladas del pliego. Te dice qué ilustraciones tiene, qué cantidad de páginas tiene. O coincidentemente, solamente una editorial tiene todo eso. Y acá va lo peor. Te pide algo no, excluyente, dice. sí. La certificación del ISO 9001, una sola editorial. O sea, Claro. esto demuestra de que fue dirigido y estamos hablando de 7 millones de dólares. Con esta licitación se deja afuera a las editoriales del país, a los escritores del país y Sí. es terrible. Bueno, justamente ese va a ser mi tema para oradores del martes. He recibido, y yo vengo del mundo del libro. Mi primer trabajo de los 15 años fue en el mundo del libro. Estuve 11 años, 12 años trabajando en ese mundo. Y sabemos todos los que venimos y conocemos ese mundo que esta licitación es imposible cumplirla en esos plazos. Está totalmente direccionada a una editorial que evidentemente, tipo pupitre, tipo la silla, los pupitres chinos, esto, igualito es. Ya, si vemos, si son productos importados, o sea, no sé si el texto es importado o es hecho acá, ya sabemos, podemos ver si es importado, que se trajo mucho antes, y entonces se le adjudica con requisitos que solamente cumple. Es lo mismo que estuve denunciando en relación a la comida en IPS. Se pide que el que va a concursar por el tema de la comida fabrique dulce de batata, de maní y de dulce de leche. Quería ser fabricante para poder ser adjudicado para proveer comida IPS. O sea, en los direccionamientos que está haciendo esta gente, realmente perdieron la vergüenza y se metieron con un rubro tan noble que es el rubro editorial, perjudicando a mucha gente que está en condiciones de proveer buenos textos, de competir en una sana competencia. Y me llama mucho la atención de las autoridades del MEC ante esto, y este tema de hacerlo todo por Itaipú, esto no se trae, porque esto no pasa por el portal de contrataciones públicas, no pasa por el portal. Están pidiéndolo el ISO que acabas de mencionar, que solo una empresa tiene. Solo una empresa tiene. Entonces, esa es la empresa que va a ganar, porque es la empresa que ya tiene los libros, ¿verdad? Pero es que los libros lo tiene, porque si te dice en un mes, con cantidad de páginas, con ilustraciones, coincidentemente ya se hizo, ya se arregló. Y se habla de 26 millones de libros, ¿no? Y sí, pero imagínate. 26 millones de libros. Pero imagínate, o sea, le deja fuera al autor, o sea, un autor no puede participar de esta licitación porque no va a tener, aunque diga excluyente, no va a tener el ISO y no va a tener el tiempo. No hay imprenta que te entregue el libro en menos de un mes. No, es imposible. O sea, esto es, por eso te digo, ya perdieron totalmente la vergüenza, ya no les importa absolutamente nada. Se pasan por encima de todo el mundo con tal de obtener sus réditos económicos, porque así no podemos pensar ya de otra manera, ¿verdad?
Yo lamento profundamente, me voy a hacer eco de esto, me hicieron llegar ayer la nota, que me alegro muchísimo que hayas traído a esta conversación ese problema. Hay que hacerse eco, hay que hacer llegar a todas las plataformas periodísticas esta situación que afecta a nuestra gente, a lo difícil del rubro, luego a los escritores, a los que pueden proveer excelentes materiales, pero sabemos, es imposible en el rubro editorial, imposible en el rubro de libros en 30 días preparar una licitación, ofrecer, tener los materiales evidentes. Esta gente ya tiene todo el material, o sea, ya le faltó poner nomás en la licitación el nombre de la librería, de la editorial. Todo eso le faltó. Pero imagínate, cometieron capaz que está y todo, hay que leer, pues capaz que está por ahí. Tiene que ser, tiene que comenzar con tal letra. ¿Verdad? El proveedor. Pero imagínate que te pongan, o sea, excluyente, dice, tiene que contar con el ISO. Una sola editorial en el país tiene eso. O sea, es terrible la situación. Sí, lamentable, realmente, por eso te digo, todo lo que está ocurriendo es demasiado grave y lo hacen a plena luz del día sin taparse la cara y sin ningún tipo, sin ruborizarse, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar con esto? Ya sabemos que va a pasar nada. Va a decir que Itaipú puede hacer lo que quiera y que no pasa por contrataciones, entonces bueno, sigan llorando nomás, van a decir. Claro, me permiten leer lo que el comunicador dice. La Cámara del Libro de Asunción Paraguay y la Cámara del Libro CAPEL, la Academia de Lengua Guaraní, entre otras instituciones y escritores, alertan a la ciudadanía de los medios de comunicación sobre graves irregularidades detectadas en el proceso OEI LPN 08-2025, adquisición de materiales didácticos, ejecutado por la Organización de Estados Iberoamericanos, financiado por Itaipú Nacional y solicitado por el Ministerio de Educación y Ciencias. A pesar de tratarse de fondos públicos destinados a la educación paraguaya, la convocatoria no fue publicada en el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, impidiendo que el sector editorial nacional tuviera acceso oportuno e igualitario a la información para participar. El plazo entre la publicación, 20 de noviembre, y la apertura del proceso, 1 de diciembre, apenas 10 días, fue extraordinariamente reducido, exigiéndose además la entrega de millones de libros en apenas 30 días. Requisito que solo podría ser cumplido por un oferente con información privilegiada o producción anticipada. A esto se suma que las especificaciones técnicas del pliego coinciden con materiales ya existentes en el mercado, lo que refuerza las sospechas de direccionamiento y atenta contra la libre competencia. Asimismo, se exige como requisito excluyente la certificación ISO 9001-2015, que en Paraguay solo posee una editorial. Según información pública disponible, esto constituye un filtro artificial y discriminatorio que elimina de hecho la participación de otras empresas nacionales. Finalmente, preocupa profundamente que el llamado ignore por completo la resolución 1339-2024, por el cual se aprobó el Catálogo Nacional de Títulos del Programa de Lectura Ñe-Erich, elaborado mediante un proceso técnico y plural, con evaluación de especialistas de cada área y participación abierta de editoriales, librerías, distribuidores nacionales, escritores. Sobre la base de ese catálogo, el MEC ya adquirió 12.000 bibliotecas aulas con destino a instituciones educativas del país, restando aún la provisión de otras 12.000 bibliotecas que forman parte del objetivo oficial del programa. Resulta entonces injustificable que en lugar de dar continuidad a una política pública ya validada y en ejecución, el presente llamado de la OEI excluya totalmente los títulos aprobados, desconozca el trabajo técnico realizado y deje sin oportunidades a quienes sí participaron de los procesos formales y transparentes del Estado. Lo que está en juego, no objetamos que el Estado provea libros a los niños, por el contrario, lo celebramos. Lo que cuestionamos es un procedimiento que cierra las puertas al sector editorial paraguayo, vulnera principios legales fundamentales y abre la puerta a favoritismos en el uso del dinero público. Esto es lo que están presentando las cámaras, los escritores, los gremios. ¿Y qué es lo que piden? Que se publique el proceso en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que sea garantizado los plazos razonables, asegurando la participación real del sector editorial nacional y evacuando toda duda de
direccionamiento o privilegio indebido. Imagínate, están pidiendo transparencia y estamos hablando de 7 millones de dólares. Sí, no, es lamentable. Qué suerte que leíste la nota para que se dimensione la gravedad del problema, el direccionamiento, pero sin escala. O sea, en este gobierno lo que podemos decir es que transparencia no existe, ¿verdad? Y ojalá que tenga algún tipo de eco, ojalá que el ministro Ramírez, que parece una persona que entiende esto, el viceministro Velázquez, los viceministros y todas las autoridades del MEC puedan entender la gravedad de lo que está ocurriendo y que finalmente ellos también son afectados en este proceso de no haber alertado. Está bien, se quieren los libros, claro que sí, todo el mundo quiere los libros porque se hagan los procesos transparentes y que se respete al rubro. Pero como esto no se está, el respeto no se está dando luego en ningún rubro y todo se está gestionando, se gestionan los pliegos de base y condiciones, porque ahí comienza todo el proceso de corrupción. El proceso de corrupción no es en la adjudicación, comienza en el pliego, con cosas como estas, descabelladas, direccionadas en los plazos. No estamos hablando acá de que vos te vas y haces fotocopia de algo, vos estás hablando de impresión. Es lo mismo, no sé, por ponerle algo similar con lo que ocurrió y que había un gran temor con las máquinas de votación, que si se compraban, que los tiempos no daban. ¿Por qué? Porque había que fabricar las máquinas. Bueno, ahora se van a alquilar, pero en ese proceso también, por comparar, o sea, un libro no es que vos lo tenés de la noche a la mañana. Claro. Realmente es lamentable lo que está ocurriendo y esto se da, las cosas que a mí me llegan deben ser mínimas al lado de otras situaciones que se deberán dar, se estarán dando y la gente a veces ya tira la toalla, me dice no hay problema en porque este ya es para fulano, te vamos a dar otra cosa en esto. Así se están manejando, siguen pagando facturas, siguen perjudicándole a la gente honesta que quiere trabajar bien. Y si eso va a estar mejor, señores, de verdad estamos peor. Señora diputada, un comentario también al respecto. El hecho en sí de que el propio ministro y usted mencionó al viceministro Velázquez son personas que tienen una trayectoria muy importante, reconocida, y que en alguna medida esto apaña, digamos, ese proceso que están llevando adelante y que no tendría que ser así, sabiendo por lo menos de la buena voluntad que tienen las autoridades que mencionamos. Yo creo que esto es una afrenta, un atropello a lo que es la propia educación. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención, un organismo internacional de por medio, ¿verdad? Sí. Eso es algo terrible, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser así? Cuando que de hecho estamos hablando de productos nacionales, de editoriales nacionales, ¿qué tiene que ver? Es la gran interrogante, no sé, una triangulación así peligrosa, tenebrosa, que mueve mucha plata. Y de ese tema, bueno, ahora en algún momento hay que hablar de esa triangulación para evadir Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y hacer las adquisiciones directas. Porque cuando se transfiere el dinero a estas organizaciones intermediarias, no pasa por contrataciones públicas. Es una forma de eludir la transparencia. Entonces, sí, bueno, si va a hacer porque es más rápido, porque es más ágil, ponele, pero hacelo bien. Hace un concurso participativo y que efectivamente se presenten todos aquellos que puedan ofertar su producto. Pero acá no, el direccionamiento puro y duro. Es una vergüenza. Yo realmente cuando recibí ayer me quedé muy sorprendida que ya se metan con todo tipo de rubros, ¿verdad? Claro, no, y sí, yo sí estoy un poquitito con esta cuestión. ¿Acaso que este organismo no se va a dar cuenta de todo este proceso engorroso que se está presentando? ¿Acaso que ellos no van a tener la posibilidad de analizar en el marco de la transparencia si vale o no vale la pena encaminar un proceso de esta naturaleza? A mí me llama mucho la atención. Allí los plazos son cortísimos, las sumas de dinero son tremendas, no estamos hablando acá de poca cosa. Esto no es para comprar un caramelo en la esquina, estamos hablando, y eso es lo más doloroso que afecta al campo de la educación, cuando
estas formas de corrupción afectan a la educación, yo creo que es lo más grave que puede haber. Sí, me dice una gran idea, voy a pedir informe y Itaipú, vamos a ver si nos trancan en la Cámara de Diputados, porque todo lo que se refiere a informes delicados no lo aprueban. Sobre esto, específicamente sobre esto, por qué la delegación a este organismo internacional y cómo funciona, con qué organismos internacionales trabaja de esta manera Itaipú, porque te puedo asegurar que no es el único, y por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si ellos no quieren que el dinero que viene, porque porque Itaipú es un estado dentro de un estado, no quieren que entre al presupuesto para que se controle el dinero, pero ellos hacen lo que quieran a través de organizaciones internacionales? Imagínate, nosotros los paraguayos no podemos controlar el dinero de Itaipú, que es nuestro, pero ellos pueden hacerlo a través de una organización internacional que maneja nuestro dinero y llama con sus... Porque me imagino que esta organización es la que hace el llamado, ahí a lo mejor nos pueda aclarar. Sí, la organización hace el llamado en su página web. O sea, ni siquiera sale por contrataciones públicas. Claro. Y te da un proceso corto. Te da un proceso corto, 10 días. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, nuestro dinero no puede ser administrado por Hacienda, pero sí por una organización internacional que decide, vamos a poner entre comillas, que decide los productos que se van a comprar, establece los plazos y direcciona el llamado. Porque eso es lo que ocurre, direcciona el llamado. Si está en la página OIE y ellos son los que llamaron, ellos están siendo cómplices de este direccionamiento, sin lugar a dudas. Y el MEC tiene que salir a dar una respuesta, porque el MEC es el que le dice, yo necesito que se compre esto. Entonces, lamentable de todo punto de vista, voy a hacer un pedido de informe al respecto para enterarnos un poco de cómo manejan otras personas el dinero de los paraguayos.